en una España marcada por la censura, el miedo y el eco de una dictadura que parecía eterna, surgió una voz que no solo cantaba melodías, sino que se convertía en refugio, en protesta y en identidad para millones de personas. Joan Manuel Serrat no fue únicamente un cantante, fue un símbolo, un puente entre generaciones, un poeta que convirtió la música en un arma de resistencia y al mismo tiempo en un bálsamo para las almas heridas. Nació el 27 de diciembre de 1943 en el barrio del Poble Sec, en Barcelona, en el seno de una familia humilde que vivía las carencias de la posguerra. Su padre era fontanero, su madre modista, y en las paredes de su hogar se respiraba el esfuerzo cotidiano de quienes luchaban para sobrevivir en medio de la escasez. Desde muy pequeño, Serrat supo que las palabras tenían poder. Aprendió a escuchar los relatos de su madre, las historias de la calle, el murmullo de un barrio obrero que, aunque golpeado por la miseria, nunca perdió el espíritu de comunidad. Aquellos años de infancia, entre juegos en la calle y silencios impuestos por la dictadura de Francisco Franco, marcaron su carácter, sensible, rebelde y siempre dispuesto a observar el mundo desde la poesía. Su primer contacto con la música fue casi fortuito. Con una guitarra prestada, empezó a ponerle acordes a pensamientos que rondaban su cabeza. Lo que para otros eran simples melodías, para Serrat se transformaba en confesiones íntimas y en la manera más pura de expresarse. Pronto comprendió que la música podía darle voz a lo que estaba prohibido decir en voz alta. Y en un país donde la censura se imponía como dogma, esa revelación era un acto de valentía. La década de los 60 fue su despertar, en un ambiente musical dominado por canciones ligeras y ritmos comerciales. Serrat apareció con un estilo distinto. Letras cargadas de poesía, de metáforas, de nostalgia y crítica social. Su manera de escribir lo alejaba del entretenimiento superficial y lo acercaba a la figura de un trovador moderno. No tardó en convertirse en parte fundamental de la llamada Nova Cançó, un movimiento cultural que defendía el uso del catalán en la música como acto de resistencia política y cultural. En esos años, cantar en catalán era mucho más que una elección lingüística. Era un desafío directo al régimen de Franco, que buscaba erradicar cualquier expresión identitaria diferente a la impuesta por el centralismo. Serrat, junto a otros artistas como Lluís Llach y Raimon, se convirtió en referente de esta lucha silenciosa pero contundente. Sin embargo, Joan Manuel no se limitó a un solo idioma ni a un solo público. Su talento y su sensibilidad lo llevaron a escribir también en castellano, logrando así una conexión profunda con toda España y con América Latina, donde su música encontraría un eco inmenso. Este gesto, lejos de ser una contradicción, fue una muestra más de su esencia, un puente entre culturas, un hombre que creía que las fronteras del arte eran siempre más pequeñas que las fronteras políticas. Pero ese espíritu de libertad no estuvo exento de consecuencias. En 1968, cuando se celebraba el Festival de Eurovisión en Londres, Serrat fue elegido para representar a España con la canción L'Al, la Mincres. Sin embargo, en un acto que marcaría su carrera para siempre, se negó a cantar el tema en castellano y exigió interpretarlo en catalán. Su decisión desató un escándalo político. Fue sustituido de inmediato por Maciel, quien finalmente ganó el festival. Aunque aquella oportunidad internacional se le escapó, lo que realmente ganó, Serrat fue un lugar en la memoria colectiva como un artista coherente con sus principios, alguien que no estaba dispuesto a sacrificar sus convicciones por fama o reconocimiento. Ese episodio marcó el inicio de un camino lleno de desafíos. El régimen franquista lo vigilaba, lo censuraba, lo castigaba, pero no pudo silenciarlo. Su voz ya se había instalado en los hogares, en las radios clandestinas, en los corazones de quienes veían en él algo más que un cantante,
veían un cómplice en la búsqueda de libertad. Canciones como Mediterráneo, Penélope o Para la libertad trascendieron la música. Eran himnos que acompañaban a quienes soñaban con un país diferente, más justo, más humano. La relación de Serrat con América Latina merece un capítulo aparte. Exiliado temporalmente en México y Argentina durante los años 70, encontró allí un público entregado que lo recibió como a uno de los suyos. Sus letras hablaban de amores imposibles, de nostalgias compartidas, de luchas universales que no entendían de fronteras. En Chile, en Uruguay, en Argentina, sus canciones eran coreadas como si fueran propias, y lo eran, porque Serrat lograba lo que pocos: convertir su experiencia personal en sentimiento colectivo. A lo largo de su vida, Serrat ha sido muchas cosas: un joven rebelde, un poeta romántico, un padre de familia, un artista perseguido y un ídolo amado, pero, sobre todo, ha sido un hombre que nunca dejó de cantar, incluso cuando el silencio parecía imponerse como ley. Su historia, desde los barrios humildes de Barcelona hasta los escenarios más importantes del mundo, es la historia de alguien que nunca olvidó de dónde venía ni a quién le cantaba. Hoy, cuando se mira hacia atrás, el legado de Joan Manuel Serrat no puede medirse solo en discos vendidos o en giras multitudinarias. Su verdadero legado está en la memoria de quienes escucharon sus canciones en momentos de dolor, de amor o de esperanza. Está en la voz de un pueblo que encontró en él un portavoz, un cronista sensible de sus alegrías y tragedias. Y quizás por eso, su despedida de los escenarios en Nay con Ay Ay no fue un adiós, sino una celebración. Serrat no se retiró del todo. Simplemente dejó de cantar en público, pero sus canciones siguen vivas, viajando de generación en generación, recordándonos que incluso en los tiempos más oscuros, siempre habrá una melodía capaz de encender la luz. En este primer capítulo de su historia, vemos al joven Serrat nacer, crecer, rebelarse y convertirse en símbolo. Pero la historia no termina aquí, porque detrás del mito del nano, como lo llaman con cariño, hay también amores, contradicciones, secretos y dolores, que marcaron su vida lejos de los escenarios. Y será en la próxima parte donde descubriremos al Serrat íntimo, al hombre detrás del artista, con todas sus luces y todas sus sombras, detrás de los focos, de los aplausos y de las ovaciones interminables. Siempre existió un Serrat íntimo, contradictorio y profundamente humano. La gente lo veía como el trovador eterno, el poeta que regalaba versos a la vida y a la libertad, pero en su círculo más cercano descubrían a un hombre marcado por inseguridades, pasiones intensas y heridas que nunca terminaron de cicatrizar. Su vida personal, lejos de ser una línea recta, estuvo atravesada por tormentas emocionales que convivieron con la calma que transmitía en sus canciones. Joan Manuel siempre habló poco de sus relaciones amorosas, quizás porque entendía que la exposición podía ser cruel. Sin embargo, la prensa nunca dejó de seguirle los pasos, tratando de descifrar al hombre que hablaba de amor en sus letras con tanta lucidez. Lo cierto es que Serrat fue un seductor nato, un hombre que vivió intensamente, que se dejó llevar por romances apasionados, y que, al mismo tiempo, sufría con la fragilidad de esos vínculos. Se enamoró más de una vez, se equivocó otras tantas, y supo lo que significaba perder a personas importantes por su carácter inquieto y su dedicación absoluta a la música. Uno de los episodios más comentados en su vida sentimental fue su relación con Candela Tifón, una actriz con quien compartió años decisivos de su carrera. De esa unión nació su hija Marina, una de las grandes alegrías de su vida. La llegada de Marina significó para Serrat un antes y un después. El eterno trovador se convirtió en padre, y aunque las giras lo alejaban constantemente de casa, su hija se transformó en un faro que lo guiaba incluso en los momentos más oscuros. Años después, con Candela también llegaría su hijo Pablo. Y más tarde,
con su pareja actual, Candela Tifonsi, la misma mujer que marcó su destino. Nacería su hijo Candela. Cada uno de ellos le dio al artista razones para seguir. Aunque la distancia y las ausencias marcaron inevitablemente la relación, el Serrat padre convivía con el Serrat artista en un equilibrio complejo. Por un lado, el nano necesitaba el escenario como el aire que respiraba. Por otro, el hombre sentía el peso de no estar lo suficiente en los cumpleaños, en los momentos íntimos de la vida cotidiana. Siempre estuve más en los aeropuertos que en el comedor de mi casa, confesó en una entrevista, dejando entrever esa herida silenciosa que lo acompañó durante décadas. Su vida sentimental también se vio salpicada de rumores, de romances fugaces, de pasiones que lo hicieron vibrar y sufrir al mismo tiempo. Sin embargo, lo que pocos saben es que Serrat nunca fue un hombre fácil de conquistar. Su sensibilidad poética era también un muro de defensa. Necesitaba sentir que la persona a su lado podía comprender las profundidades de su mundo interior, algo que no cualquiera estaba dispuesta a enfrentar. Pero no solo el amor lo marcó. Hubo momentos en los que la salud le jugó malas pasadas. En varias ocasiones tuvo que retirarse temporalmente de los escenarios por problemas físicos, lo que alimentaba las especulaciones sobre su futuro. Una de las crisis más fuertes ocurrió en 2001, cuando fue diagnosticado con cáncer de vejiga. La noticia sacudió al mundo de la música. ¿Cómo podía aquel hombre que parecía invencible enfrentarse a una enfermedad tan cruel? Serrat, con la entereza que lo caracterizaba, asumió el reto con serenidad. Se sometió a una operación y, tras meses de recuperación, volvió a cantar. Ese regreso fue visto como una resurrección, un acto de resistencia frente a la fragilidad humana. La enfermedad lo transformó, aunque nunca perdió el sentido del humor ni la ironía que lo acompañaba. Aprendió a valorar los pequeños momentos. Una comida en familia, una charla con amigos, un paseo anónimo por Barcelona. La experiencia le recordó que, al final, la vida se mide más en instantes compartidos que en discos vendidos. En el ámbito personal, Serrat también tuvo que cargar con la presión de ser un referente político, aunque él siempre insistió en que no era un líder, sino un artista. Muchos lo convirtieron en bandera de causas sociales, en portavoz de luchas populares. Él aceptaba esa responsabilidad a medias, sabiendo que cada palabra podía convertirse en arma de doble filo. Hubo quienes lo criticaron por cantar en castellano, después de haberse erigido como defensor del catalán. Otros lo acusaban de tibieza frente a causas políticas más radicales, pero Serrat siempre se definió como un hombre libre, alguien que no obedecía más que a su propia conciencia. Esa libertad tuvo un precio: incomprensiones, enemistades, titulares maliciosos. Sin embargo, quienes lo conocieron de cerca aseguran que nunca se dejó atrapar por el rencor. Su manera de resistir era cantar. Cada vez que el mundo lo ponía contra la pared, respondía con una canción que desarmaba a críticos y acercaba a su público aún más. Más allá de la figura pública, Serrat tenía una vida sencilla, amaba las tertulias con amigos, las sobremesas largas acompañadas de vino, las discusiones sobre fútbol, política o literatura. Admiraba profundamente a poetas como Antonio Machado y Miguel Hernández, a quienes dedicó álbumes completos. Esos referentes literarios no solo lo inspiraron artísticamente, también lo acompañaron en lo personal, como si fueran amigos invisibles que le susurraban al oído en los momentos de duda. Quizás una de las grandes contradicciones de su vida fue la relación con la fama, aunque se convirtió en un ídolo internacional. Nunca se sintió cómodo con la etiqueta de estrella. Odiaba los halagos vacíos. Prefería la complicidad del público sincero antes que la adulación interesada. En más de una ocasión, confesó que la popularidad podía ser una cárcel tan sofocante como la censura política. Por eso se refugió siempre en lo esencial: su familia, su tierra, sus canciones. En sus últimos años, tras anunciar su retiro de los escenarios,
Serrat se mostró más cercano, más humano, aparecía en entrevistas sin miedo a hablar de su fragilidad, de sus miedos, de la conciencia de que el tiempo es finito, lejos de la imagen del mito intocable. Se dejó ver como un hombre agradecido, consciente de haber vivido intensamente, con luces y sombras, con éxitos y fracasos, pero siempre fiel a sí mismo. El hombre detrás del mito es, en definitiva, alguien que nunca dejó de buscar la verdad en la poesía y el consuelo en la música. Sus hijos, sus parejas, sus amigos y sus seguidores han sido testigos de esa dualidad. El artista que parecía tener todas las respuestas y el hombre que, en la intimidad, se hacía las mismas preguntas que cualquiera. Y es ahí donde reside su grandeza. Joan Manuel Serrat no fue un dios de la música ni un héroe infalible. Fue, y sigue siendo, un ser humano que se atrevió a ponerle palabras y melodías a aquello que todos sentimos. Pero pocos nos atrevemos a decir, ese es el Serrat íntimo, el que lloró, el que dudó, el que amó y el que sufrió, y que, precisamente por eso, logró convertirse en inmortal. Si en España, Joan Manuel Serrat se convirtió en símbolo de resistencia, en América Latina fue mucho más que eso. Fue un hermano mayor, un cómplice, un poeta que supo poner voz a los sentimientos de un continente entero. Su llegada al otro lado del Atlántico no fue un accidente ni un simple producto de la industria musical. Fue el resultado natural de un puente que la propia gente construyó, escuchando sus canciones, reconociéndose en sus versos y abrazando a un artista que, sin haber nacido allí, parecía conocer sus heridas más profundas. La primera vez que Serrat pisó suelo latinoamericano fue en los años 70, en un contexto convulso. Mientras España seguía bajo la sombra de la dictadura, América Latina ardía en dictaduras propias. Exilios, forzados, desaparecidos y represión militar. En ese escenario, la voz de Serrat encontró un eco inmediato. Sus canciones no hablaban solo de un Mediterráneo lejano, sino de una geografía emocional que podía ser cualquier mar, cualquier puerto, cualquier despedida. Cuando cantaba Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Los pueblos latinoamericanos sentían que Serrat les hablaba directamente de su historia, de lucha y esperanza. En Argentina, su figura alcanzó dimensiones míticas. Durante la última dictadura militar, muchos de sus discos estuvieron prohibidos. Sin embargo, circulaban de manera clandestina, pasaban de mano en mano, sonaban en radios comunitarias escondidas y se convertían en himnos de resistencia. Canciones como Para la libertad, basada en el poema de Miguel Hernández, se cantaban en susurros, en las casas, como si fueran oraciones secretas contra el miedo. Años más tarde, cuando volvió a presentarse en Buenos Aires, tras la recuperación de la democracia, el público lo recibió con lágrimas en los ojos y una ovación que duró varios minutos antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Chile tampoco fue ajeno a su influencia. Durante el gobierno de Salvador Allende, Serrat fue invitado a cantar, y su figura estuvo vinculada con la efervescencia cultural de la Unidad Popular. Tras el golpe de Estado de 1973, su música quedó marcada por el recuerdo de lo que se perdió, y sus canciones acompañaron el exilio de miles de chilenos que encontraron en su voz una forma de mantenerse conectados con su tierra. En México, en Uruguay, en Perú, la historia fue similar. Serrat no era un extranjero, era un germano que cantaba lo que todos callaban. Pero lo que hizo único a Serrat en América Latina no fue solo su valentía política, sino su capacidad para hablar de lo cotidiano con una ternura que tocaba el alma. Penélope, la mujer que espera en un banco de estación, con su bolso de piel marrón, podía ser una madre argentina, esperando a su hijo desaparecido, o una campesina mexicana, aguardando al marido que emigró al norte. Mediterráneo podía ser también el Caribe, el Pacífico, o el Río de la Plata. Esa universalidad, esa manera de convertir lo íntimo en colectivo,
fue lo que lo consagró como leyenda. Los conciertos de Serrat, en América, eran verdaderos rituales. No se trataba solo de escuchar música. Era un acto de comunión. El público cantaba cada verso, lloraba, reía y encontraba en el escenario una catarsis compartida. Serrat, con su estilo cercano, con su humor irónico y su capacidad para reírse incluso de sí mismo, se transformaba en confidente de miles de personas al mismo tiempo. En más de una ocasión, interrumpía sus canciones para dialogar con el público, para contar anécdotas, para recordar que, a pesar de la distancia, todos compartían la misma humanidad. Esa conexión le permitió también abrir caminos inéditos. En plena Guerra Fría, cuando las tensiones políticas dividían al mundo, Serrat era capaz de llenar teatros en ciudades con realidades opuestas. Cantaba en La Habana, en Buenos Aires, en Montevideo, y luego regresaba a Madrid o Barcelona con la misma naturalidad. Su figura escapaba a las lógicas de los bloques ideológicos, porque su mensaje trascendía la política. Hablaba del amor, de la memoria, de la libertad, de lo más elemental de la vida. No obstante, su relación con América Latina no estuvo exenta de dificultades. Hubo veces en que las presiones políticas le impidieron presentarse. En algunos países fue señalado como agitador, en otros como demasiado tibio. Hubo amenazas, cancelaciones y campañas en su contra. Pero Serrat nunca dejó de volver. Cada regreso era un reencuentro. Cada concierto, una reafirmación de que la música puede más que las fronteras. La influencia de Serrat en América Latina también se reflejó en la nueva generación de músicos. Cantautores como Fito Páez, Joaquín Sabina, aunque español, muy influenciado por el puente con América, Silvio Rodríguez o Pablo Milanés reconocieron en él una inspiración, no solo por sus letras, sino por la forma en que convirtió la canción en un vehículo de conciencia. En muchas universidades, sus discos se estudiaban como si fueran literatura. En cafés y peñas, sus canciones eran cantadas como si fueran parte del folclore local. El vínculo se consolidó aún más cuando Serrat decidió grabar discos en colaboración con artistas latinoamericanos. Su amistad con Mercedes Sosa, la gran voz argentina, fue uno de los lazos más emblemáticos. Juntos compartieron escenario y grabaciones. Y el resultado fue una unión que trascendía la música. Dos voces que representaban a dos pueblos y que se fundían en un mismo grito de dignidad. La imagen de Serrat, junto a Mercedes cantando cantares, sigue siendo un símbolo imborrable de la hermandad cultural entre España y América Latina. A medida que pasaban las décadas, Serrat dejó de ser el joven rebelde catalán para convertirse en patriarca de la canción en lengua española. Sus giras por América se transformaban en eventos intergeneracionales. Padres que llevaban a sus hijos para que conocieran al hombre que les había puesto banda sonora a su juventud. Ese traspaso generacional convirtió a Serrat en algo más que un cantante, en un archivo vivo de la memoria colectiva. Quizás lo más conmovedor de su trayectoria en América fue que, aun después de tantos años, nunca se sintió un invitado. Él mismo decía: América me adoptó cuando yo más lo necesitaba. Y era cierto. Durante sus exilios, cuando España le cerraba las puertas, fue el continente americano el que le ofreció escenarios, afecto y refugio. Esa deuda emocional se reflejaba en cada concierto, en cada palabra de gratitud, en cada lágrima que se escapaba mientras escuchaba al público corear sus canciones como si fueran propias. El eco de Serrat en América Latina no se apagó con el tiempo. Incluso en su gira de despedida, El vicio de cantar 1965, Haijón Hayay. Los teatros de Buenos Aires, Ciudad de México o Santiago se llenaron hasta el último asiento. Era como si todo un continente quisiera agradecerle por décadas de canciones que habían acompañado nacimientos, funerales, amores, rupturas y revoluciones. La ovación final, de pie y con lágrimas, no fue solo para un artista, fue para un amigo, para un hermano.
para alguien que había estado siempre ahí, cantando en los momentos más luminosos y en los más oscuros, y así, Serrat se convirtió en un mito compartido entre dos orillas del Atlántico. España le dio raíces. América Latina le dio alas. Entre ambas tierras, construyó un legado que trasciende idiomas, fronteras y generaciones. Porque cuando Serrat cantaba, ya no era solo catalán, ni español, ni extranjero, era la voz universal de quienes soñaban con un mundo más humano. La vida de Joan Manuel Serrat nunca fue un camino recto ni exento de controversias. Como todo artista que se atrevió a decir lo que muchos callaban, pagó un precio alto: censuras, críticas despiadadas y la incomodidad constante de caminar en el filo entre el arte y la política. Serrat nunca buscó ser un mártir ni un líder, pero sus decisiones, muchas veces espontáneas y otras profundamente meditadas, lo convirtieron en blanco de elogios apasionados y de ataques igualmente intensos. La primera gran polémica estalló en 1968, cuando decidió cantar en catalán en el Festival de Eurovisión. Su negativa a interpretar la en castellano fue vista por el régimen franquista como una afrenta intolerable. Serrat fue reemplazado por Maciel, quien terminó ganando el concurso. A primera vista, muchos pensaron que había perdido una oportunidad histórica de proyección internacional. Sin embargo, el tiempo demostró lo contrario. Ese gesto le dio a Serrat un lugar en la memoria colectiva como símbolo de dignidad y coherencia. Aunque esa decisión lo convirtió en enemigo incómodo del franquismo, también lo elevó como ídolo de quienes veían en él una voz de resistencia. La censura lo persiguió sin descanso. Sus canciones eran analizadas con lupa por los censores del régimen. Versos aparentemente inofensivos podían ser interpretados como mensajes subversivos, en consecuencia, prohibidos. Serrat debió enfrentar cortes en sus letras, vetos en la radio y cancelaciones de conciertos, pero lejos de rendirse, transformó la censura en desafío creativo. Aprendió a esconder mensajes en metáforas, a disfrazar la crítica social con poesía, a jugar con los dobles sentidos, para que su público entendiera lo que las autoridades no podían detener. Uno de los episodios más duros en su relación con la política llegó en 1975, cuando levantó su voz contra las últimas ejecuciones del franquismo. Su posición crítica le valió una orden de búsqueda y captura. Serrat se exilió en México, desde donde continuó denunciando las injusticias del régimen. En ese tiempo, España lo tachó de traidor, pero en América Latina fue acogido como un héroe de la libertad. La paradoja era evidente. En su tierra natal se le perseguía, mientras en otros países se le veneraba. Con la llegada de la democracia, muchos creyeron que Serrat dejaría atrás las polémicas, pero no fue así. En la España democrática, Serrat también fue objeto de críticas. Para algunos catalanistas, el hecho de cantar en castellano lo convertía en traidor a la lengua. Para ciertos sectores españoles, su insistencia en reivindicar la identidad catalana lo hacía sospechoso de separatismo. Serrat se encontró en medio de una batalla cultural en la que nunca quiso estar. Su postura siempre fue clara. Yo no soy ni traidor a una lengua ni esclavo de otra. Yo canto en las dos porque en las dos me siento en casa. Esa frase resumía su filosofía, pero también explicaba por qué nunca pudo escapar del fuego cruzado. Otra fuente de controversia fue su relación con América Latina durante las dictaduras militares. Aunque fue recibido como símbolo de libertad, también hubo voces que lo acusaron de ser ambiguo. Algunos le reprochaban no haberse pronunciado con mayor contundencia frente a los crímenes de los regímenes militares. Serrat, sin embargo, defendía que su manera de luchar era a través de la música, no de la militancia partidaria. Esta postura le valió críticas de un lado y respeto del otro. La verdad es que, en medio de contextos políticos tan polarizados, cualquier elección era interpretada como traición por alguien. No menos polémico
fue su carácter personal. Serrat nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba, incluso si eso incomodaba a amigos o colegas. Sus declaraciones contra el nacionalismo radical catalán, por ejemplo, le generaron fuertes críticas en su propia tierra. El nacionalismo es el sarampión de los pueblos, llegó a decir, provocando una tormenta de reacciones. Mientras algunos lo veían como un traidor a Cataluña, otros lo aplaudían como una voz de sensatez frente a los extremismos. Esa tensión lo acompañó hasta sus últimos años en los escenarios. Además, Serrat siempre fue consciente de sus contradicciones. Defendía la libertad, pero reconocía que en ocasiones debió ceder ante compromisos comerciales. Cantaba al amor, pero admitía que su vida sentimental estuvo marcada por errores y ausencias. Se definía como hombre de izquierdas, pero no dudaba en criticar a los partidos progresistas cuando se alejaban de sus ideales. Esa honestidad brutal, lejos de hundirlo, lo mantenía vigente. Su público sabía que Serrat no era un santo ni un político disfrazado de artista. Era un ser humano complejo, con contradicciones tan reales como las de cualquiera. El escándalo más reciente que lo envolvió tuvo que ver con su decisión de retirarse de los escenarios en Ai con Ai Ai, aunque la gira de despedida fue celebrada como un homenaje multitudinario. Hubo quienes lo acusaron de comercializar con la nostalgia, de estirar su legado en busca de beneficios económicos. Serrat respondió con calma: «Me retiro porque no quiero que mi voz se retire sola». Esa frase cerró cualquier discusión. Su adiós no fue un negocio. Fue un gesto de dignidad hacia su arte y hacia su público. Las polémicas no hicieron más que reforzar el mito. Serrat aprendió a convivir con ellas como parte de su destino. Sabía que un artista que incomoda siempre será cuestionado. Y en lugar de huir, eligió abrazar esa incomodidad. Nunca buscó agradar a todos, porque entendía que quien trata de contentar a todo el mundo termina perdiéndose a sí mismo. Prefirió ser fiel a sus convicciones, aun cuando eso significara quedarse solo en medio de la tormenta. En el fondo, esas contradicciones y controversias son lo que lo hicieron humano, cercano y verdadero, porque Serrat no fue nunca un artista fabricado para complacer, sino un hombre de carne y hueso que cantaba lo que sentía. Aunque el precio fuera alto, esa autenticidad que tantos malentendidos generó es también la razón por la que su legado sigue vivo. Hoy, mirando hacia atrás, se entiende que las polémicas no fueron manchas en su historia, sino cicatrices que lo hicieron más fuerte. Cada censura, cada crítica, cada titular incendiario fue un recordatorio de que la música de Serrat no era inofensiva, sino poderosa, y quizá ese sea el mayor elogio que puede recibir un artista: haber incomodado al poder, haber provocado debates, haber obligado a la gente a pensar. Cuando Joan Manuel Serrat anunció en 2021 que se despediría definitivamente de los escenarios con la gira El vicio de cantar 1965 Ai con Ai Ai, el mundo de la música se sacudió. No era un retiro cualquiera, era el adiós de una voz que había acompañado la vida de varias generaciones, de un poeta que había logrado transformar la canción popular en literatura viva, de un hombre que, con guitarra en mano, se convirtió en símbolo de libertad y ternura. La noticia provocó lágrimas, homenajes y una avalancha de recuerdos que confirmaban que Serrat no era solo un artista, era un patrimonio emocional compartido. Su última gira fue más que un espectáculo. Fue una peregrinación emocional en la que miles de personas quisieron despedirse, agradecerle y rendirle tributo. Cada concierto se vivió como un acontecimiento histórico, un ritual de memoria colectiva. En Barcelona, su ciudad natal, el público coreó Mediterráneo con tal fuerza que parecía un himno nacional no oficial. En Buenos Aires, los espectadores lloraron al escuchar Cantares, conscientes de que esa sería la última vez que Serrat la interpretaría en directo. Y en Ciudad de México, las ovaciones duraron tanto que el propio Serrat, visiblemente conmovido, se quedó en silencio.
dejando que fuera el público quien terminara la canción. El legado de Serrat se mide en canciones. Sí, pero sobre todo en emociones. Pocas veces, un artista logró una conexión tan profunda con su público. Sus letras no se limitaban a contar historias. Eran espejos en los que cada persona encontraba su propia vida reflejada. Cuando cantaba sobre Penélope, miles de mujeres reconocían la espera infinita de sus propios amores. Cuando describía el Mediterráneo, millones de personas que jamás habían visto ese mar sentían que también pertenecían a él. Esa capacidad de universalizar lo íntimo es, quizás, el rasgo más distintivo de su obra. Pero el legado de Serrat no es solo sentimental, es también cultural y político. Con su defensa de la lengua catalana en tiempos de censura, abrió caminos para que otras expresiones identitarias encontraran su lugar. Con su decisión de cantar también en castellano, demostró que la diversidad no divide, sino que enriquece, y con su capacidad de tender puentes entre España y América Latina, se convirtió en embajador cultural de un idioma compartido. Serrat fue, en muchos sentidos, un símbolo de unidad en tiempos de fragmentación. En el terreno musical, su influencia es incalculable. Cantautores de distintas generaciones lo reconocen como referente. Joaquín Sabina lo ha descrito como el más grande, mientras que artistas latinoamericanos como Fito Páez, Jorge Drexler o Silvio Rodríguez han confesado que crecieron escuchándolo y aprendiendo de su manera de narrar la vida. Su estilo, mezcla de poesía, melodía y compromiso, abrió un género que hoy parece natural, pero que en los años 60 y 70 era revolucionario. Antes de Serrat, pocos creían que una canción podía tener la densidad de un poema. Después de Serrat, nadie volvió a dudarlo. El impacto académico también es notable. Y universidades en España y América Latina han dedicado cursos y tesis al estudio de su obra, considerando sus letras como parte del patrimonio literario. Poetas y críticos lo han colocado al lado de Antonio Machado y Miguel Hernández, no solo porque los musicalizó, sino porque supo continuar su tradición humanista en un nuevo formato. Serrat transformó la canción en vehículo de memoria histórica, en archivo sentimental de un pueblo. Su despedida de los escenarios no significa el fin de su influencia. Al contrario, ahora comienza la etapa de su consagración definitiva como clásico. Sus canciones seguirán sonando en las radios, en las casas, en las plazas. Los nuevos cantautores lo citarán como referencia, los padres se lo enseñarán a sus hijos, y sus discos seguirán vendiéndose como testimonios de un tiempo en que la música tenía la fuerza de cambiar conciencias. Serrat ya no pertenece solo a su generación, pertenece a la historia. La pregunta inevitable es, ¿cómo será recordado Serrat? La respuesta es múltiple, porque Serrat fue muchas cosas. Para algunos, será siempre el joven rebelde que desafió al franquismo cantando en catalán. Para otros, será el poeta que puso música a Machado y Hernández, acercando la literatura a millones de personas. Para los latinoamericanos, será el hermano que compartió sus luchas y dolores, el trovador que cantó con Mercedes Sosa y se convirtió en voz del exilio. Para los más jóvenes, será la figura entrañable que se retiró con dignidad, agradecido y sereno. Pero más allá de esas imágenes, Serrat será recordado como alguien que nunca traicionó su esencia, su coherencia, aunque lo llevó a polémicas y contradicciones. Es parte de lo que lo hace inmortal. No buscó agradar a todos. No se dejó domesticar por el poder. No se rindió ante la censura. Cantó lo que creyó necesario cantar, y lo hizo con una honestidad que traspasaba escenarios. Esa fidelidad a sí mismo es, quizá, su mayor legado. Hay una frase que se repite en boca de quienes lo conocieron. Serrat nos enseñó a vivir, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque supo poner en palabras las preguntas esenciales. El sentido del amor, de la libertad, de la memoria, de la esperanza. En sus canciones, el público encontró compañía para atravesar la vida.
Y ese es un regalo que trasciende cualquier época. En su último concierto, en Barcelona, Serrat se despidió diciendo: «Me retiro de los escenarios, pero no de ustedes. Estaré siempre en sus recuerdos, porque ustedes estarán siempre en mis canciones». Fue una manera poética de decir lo que todos sabían: que Serrat ya no necesitaba cantar en vivo para seguir vivo. Sus melodías, sus versos y su figura permanecerán para siempre en la memoria colectiva. El nano, como lo llaman con cariño, se convirtió en patrimonio universal, más allá de ideologías, de lenguas o de países. Su legado es la prueba de que el arte verdadero no entiende de fronteras. Serrat fue, es y será la voz de quienes aman la vida, incluso en medio de la adversidad, de quienes creen que la poesía puede salvarnos, de quienes confían en que una canción puede iluminar la oscuridad. Así se cierra su historia sobre los escenarios, pero no su historia en el corazón de la gente, porque mientras haya alguien que tararee Mediterráneo en una playa, mientras una mujer recuerde su juventud escuchando Penélope, mientras un joven descubra en cantares que el camino se hace al andar, Serrat seguirá vivo, y quizás ese sea el verdadero triunfo de un artista: trascender el tiempo, convertirse en eterno. El eco de Joan Manuel Serrat no se apagó con el final de su gira, ni con su retirada de los escenarios. Al contrario, se multiplicó en las voces de amigos, colegas, críticos, sobre todo, de su público. Hablar de Serrat es hablar de memoria compartida. Cada persona que lo escuchó guarda una historia íntima ligada a sus canciones, y cada testimonio confirma que su legado no se limita a la música, sino que se inscribe en lo más profundo de la experiencia humana. Los colegas, Joaquín Sabina, quizás el compañero de generación con quien más veces compartió escenario, no dudó en describirlo como el mejor de todos nosotros. Sabina recordaba cómo, siendo un joven cantautor, escuchó por primera vez Mediterráneo y comprendió que allí había un horizonte inalcanzable, un modelo de lo que la canción podía llegar a ser. Aprendí de él que se puede ser poeta sin dejar de ser popular, y que se puede hablar de la vida sin perder la música. Confeso, para Sabina, Serrat fue maestro y amigo, un ejemplo de coherencia y sensibilidad. Mercedes Sosa, la gran voz de Argentina, lo definió como un hermano. Juntos, compartieron escenarios y grabaciones, y cada vez que coincidían, el encuentro trascendía lo artístico. Era una alianza espiritual. Joan sabe escuchar el dolor de los pueblos y devolverlo convertido en belleza, decía Mercedes. Cuando ella murió, Serrat reconoció públicamente que había perdido a una de sus grandes cómplices, alguien que le recordó siempre que la canción tiene un compromiso con la gente. Jorge Drexler, premio Oscar y uno de los cantautores más reconocidos de la nueva generación, ha afirmado en varias ocasiones que sin Serrat él no habría encontrado su camino. Lo descubrí de niño en Uruguay, en discos que pasaban de casa en casa. Para mí, Serrat es el padre de la canción en nuestra lengua. Su manera de unir poesía y melodía cambió para siempre nuestra forma de componer. Drexler es apenas un ejemplo de las decenas de artistas jóvenes que ven en él un faro. Los críticos también lo reconocieron. El poeta Mario Benedetti escribió en una ocasión que Serrat había logrado lo que pocos poetas podían: llegar al corazón del pueblo sin renunciar a la belleza. En cada canción suya hay un espejo en el que todos podemos vernos reflejados. Eso es poesía en estado puro, señaló. La crítica literaria, tradicionalmente reacia a reconocer el valor de la canción popular, terminó rindiéndose ante la evidencia. Las letras de Serrat son parte del patrimonio cultural de la lengua española. Los amigos íntimos siempre destacaron su humor. Detrás de la imagen solemne del trovador se escondía un hombre divertido, amante de las sobremesas interminables y de las bromas inesperadas. En su círculo más cercano lo llamaban el nano, y esa palabra era símbolo de cariño, de proximidad. Serrat podía pasar horas hablando de fútbol,
Era fanático del FC Barcelona, contando anécdotas de barrio o discutiendo sobre política con ironía mordaz. Sus amigos lo describen como un hombre que nunca perdió el contacto con sus raíces humildes. El público es, quizá, la voz más poderosa en este coro. Una mujer en Barcelona recuerda cómo, durante los años 70, escuchaba sus discos en secreto porque su padre temía la censura. Para mí, Serrat fue la voz de la libertad. Me enseñó que había otra manera de mirar el mundo. En Buenos Aires, un hombre cuenta que conoció a su esposa en un concierto de Serrat, y que todavía, décadas después, bailan juntos aquellas pequeñas cosas. En México, un joven confiesa que descubrió a Serrat gracias a su abuelo, y que cada vez que escucha Cantares siente que el tiempo se detiene. Estos testimonios muestran lo que las estadísticas no pueden: la huella personal, íntima, que Serrat dejó en la vida de millones. No fue solo un cantante en un escenario lejano. Fue alguien que entró en las casas, en los amores, en los duelos, en las celebraciones. Sus canciones acompañaron nacimientos y funerales, exilios y regresos, dictaduras y democracias. Incluso sus detractores, que no fueron pocos, terminaban reconociendo su influencia. Algunos lo acusaron de tibieza política, otros de incoherencia lingüística, pero nadie pudo negar que Serrat cambió la manera de entender la canción en español. Y al final, esa es la marca de los grandes. Generan debates, incomodan, dividen opiniones, pero dejan una huella imposible de borrar. En la despedida de su última gira, las imágenes que recorrieron el mundo eran reveladoras. No solo había adultos mayores que habían crecido con él, había jóvenes de 20 años cantando cada verso de memoria, adolescentes que descubrieron su obra a través de sus padres y abuelos, niños que tarareaban melodías que aún no comprendían del todo. Ese cruce generacional es quizás la prueba más contundente de su vigencia. Serrat no pertenece a una época, sino a todas. Y luego están los homenajes, calles con su nombre en España y América, festivales que lo recuerdan, documentales que narran su historia, biografías que intentan descifrarlo. Pero, sobre todo, están sus propias canciones, que continúan circulando, reinventándose, versionándose por nuevas voces. Serrat ya no necesita cantar. Su voz está sembrada en miles de gargantas. En una entrevista, poco antes de retirarse, alguien le preguntó cómo le gustaría ser recordado. Serrat sonrió con su habitual ironía y respondió: con cariño. No aspiro a más. Esa humildad resume su grandeza. Porque, aunque pudo haber reclamado títulos grandilocuentes, premios o reconocimientos oficiales, lo único que de verdad le importaba era permanecer en el afecto de la gente. Y lo logró. Hoy, al evocar su figura, lo que queda no es solo la imagen del artista comprometido ni del poeta refinado. Queda el recuerdo de un hombre que cantó para acompañarnos, que supo hacer del dolor belleza, de la nostalgia ternura, de la memoria canción. Sus amigos, sus colegas y su público lo dicen con distintas palabras, pero todos coinciden en lo mismo: Serrat fue un regalo. Y ese regalo, por más que él haya decidido retirarse, seguirá presente. Porque mientras haya alguien que, en medio de la soledad, escuche Mediterráneo y sonría, mientras una pareja se reconcilie tarareando esos locos bajitos, mientras un joven descubra en Para la libertad el impulso de luchar por sus sueños, Serrat seguirá vivo. En definitiva, el coro de voces que habla de Serrat no es un homenaje póstumo. Es la confirmación de que hay artistas que no necesitan monumentos ni estatuas para ser eternos. Serrat vive en la memoria, en el cariño, en la gratitud, y ese es, sin duda, el mayor reconocimiento que un artista puede recibir. Cuando Joan Manuel Serrat bajó del escenario por última vez en Ai Hong Ai Ai, lo hizo con una serenidad que sorprendió a muchos. No hubo dramatismo excesivo, ni lágrimas impostadas. Hubo, sí,
emoción contenida, un agradecimiento profundo, y la conciencia de que había cerrado un ciclo. Pero lo que Serrat tal vez no imaginaba es que, lejos de apagarse, su presencia se multiplicaría en el tiempo, como un eco que resuena en las plazas, en las casas, en los auriculares de los jóvenes que lo descubren por primera vez. Hoy, hablar de Serrat es hablar de identidad. Para España, representa la memoria de un país que luchó por recuperar la voz en medio de la censura. Su defensa del catalán fue un acto de resistencia cultural que todavía hoy tiene vigencia, en un contexto donde los debates sobre lenguas e identidades siguen dividiendo a la sociedad, pero Serrat nunca fue un símbolo de división. Su figura recuerda que la diversidad puede ser puente, no trinchera. Supo cantar en catalán y en castellano sin renunciar a ninguna de sus raíces. Y ese gesto sigue siendo ejemplo de convivencia en tiempos de crispación. En América Latina, Serrat ocupa un lugar casi sagrado. Sus giras fueron siempre celebradas como fiestas populares. Pero su legado va más allá del espectáculo. Para varias generaciones de latinoamericanos, sus canciones fueron refugio en tiempos de dictaduras, exilio y represión. Hoy, en democracias frágiles y desiguales, siguen siendo recordatorio de que la libertad nunca se regala. Se defiende la vigencia de Para la Libertad o cantares en manifestaciones, recitales y actos conmemorativos demuestra que Serrat se convirtió en voz colectiva, en patrimonio de quienes no se resignan a la injusticia. Pero Serrat también tiene un significado íntimo, más allá de la política y la historia. Sus canciones se han instalado en la vida cotidiana. Hay quienes conocieron el amor con Tu nombre me sabe a hierba, quienes lloraron despedidas con Lucía, quienes encontraron consuelo en aquellas pequeñas cosas. La grandeza de Serrat radica en que su obra es a la vez épica y doméstica, capaz de hablar de la libertad de un pueblo y de la nostalgia de una fotografía olvidada en un cajón. Es un artista universal, porque supo ser profundamente humano. El mundo digital, que tantas veces parece borrar la memoria, también lo mantiene vivo. En plataformas como Spotify o YouTube, millones de reproducciones confirman que las nuevas generaciones lo escuchan con la misma devoción que sus padres y abuelos, lejos de quedar relegado a la categoría de clásico del pasado. Serrat se reinventa cada vez que un adolescente descubre Mediterráneo y siente que esa canción, escrita hace más de 50 años, habla de su propia vida. Esa capacidad de trascender el tiempo es la marca de los verdaderos clásicos. Serrat hoy es también un recordatorio de que la coherencia tiene un precio, pero deja huellas imborrables. Su negativa a cantar en castellano en Eurovisión, su exilio por denunciar las ejecuciones del franquismo, su defensa de la diversidad cultural, son gestos que todavía se estudian y se discuten. En una época en que muchos artistas se pliegan a la corrección política o a los dictados del mercado, Serrat aparece como contraste. Alguien que eligió la dignidad antes que la fama, la fidelidad a sí mismo antes que la comodidad del éxito fácil. En el imaginario colectivo, Serrat se ha convertido en maestro sin proponérselo. Sus canciones son lecciones de vida disfrazadas de melodía. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. No es solo un verso de Machado musicalizado, es una filosofía que invita a seguir adelante aún en la incertidumbre. De vez en cuando la vida toma conmigo café, es un recordatorio de que la felicidad está en los pequeños gestos. Cada letra suya contiene una enseñanza, y por eso siguen vivas, porque hablan de lo que todos necesitamos recordar. El futuro de Serrat está asegurado no solo por su discografía, sino por el amor de la gente. En escuelas se leen sus letras como poesía, en universidades se analizan como historia, en casas se escuchan como banda sonora familiar, su música se canta en coros, en peñas, en estadios. Cada generación encuentra en él un motivo para emocionarse, y mientras eso ocurra, Serrat seguirá vigente. No obstante, su legado también plantea un desafío. ¿Quién recogerá su testigo?
En un mundo donde la música se consume rápido y donde las canciones duran lo mismo que un trending topic, la figura de Serrat se alza como antídoto contra la fugacidad. Su obra recuerda que el arte verdadero necesita tiempo, reflexión, profundidad. Tal vez esa sea su mayor enseñanza para los artistas jóvenes. La urgencia pasa, pero la autenticidad permanece. Serrat hoy es, en definitiva, un mito vivo, no porque él lo buscara, sino porque la gente lo convirtió en eso, y al mismo tiempo, sigue siendo cercano, cotidiano, humano. El nano del Poble Sec, que salió del barrio obrero para conquistar el mundo, nunca dejó de ser ese chico que escuchaba a su madre cantar coplas mientras cosía. Esa humildad es la que lo mantiene inmortal. Quizás el mejor modo de resumir lo que significa Serrat hoy lo dijo una mujer en un homenaje en Barcelona. No sé si Serrat nos hizo mejores personas, pero sí sé que nos hizo sentir acompañados en la vida. Y eso, al final, es lo más grande que puede hacer un artista. Estar ahí, en los momentos de alegría y en los de dolor, como un amigo, que nunca falla. Por eso, aunque Serrat ya no suba a los escenarios, su canto no se apaga, sigue resonando en cada rincón donde alguien lo escucha, en cada memoria donde una de sus canciones está ligada a una historia personal. Serrat no se fue, se quedó en la gente. Y mientras haya alguien que lo cante, aunque sea en voz baja, Serrat seguirá vivo.